Queridos amigos, hoy es un día muy feliz para el Instituto Elcano. Antes de ceder la palabra a nuestro presidente, José Juan Ruiz, quería simplemente darles la bienvenida, agradecerles su presencia. Y es un día muy feliz porque es el primer acto público que organizamos desde la pandemia y nos es especialmente grato poder hacerlo en relación con la OTAN, que por motivos que veremos a lo largo de la próxima hora va a ocupar buena parte de nuestro trabajo de aquí a la cumbre de la OTAN que tendrá lugar, como saben ustedes, en junio del año que viene. Así que bienvenidos, José Juan, presidente, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias, Charles. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la vicepresidenta del Real Instituto Elcano que nos acompaña hoy en esta primera acto público, como comentaba Charles, lo cual nos hace muy felices. Sobre todo en un tema al que, como veréis a lo largo de los próximos minutos, vamos a dedicarle no solo el próximo año, sino los años sucesivos, mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucha cabeza desde el Real Instituto Elcano. Y la razón es bastante simple. La cumbre de la OTAN en Madrid en junio de este año es un acto de una especial relevancia para la historia de la institución, porque se espera la aprobación de un nuevo concepto estratégico. El concepto estratégico, como todos ustedes saben, es el documento político más importante para la Alianza Atlántica. Durante la posguerra, los conceptos estratégicos han tenido generalmente una duración de unos 10 años, de forma que el concepto que aparezca en la Conferencia de Madrid pues va a ser algo que marcará la vida de la institución y, por tanto, la defensa y la seguridad de los países aliados durante mucho tiempo. El concepto, además, estratégico de Madrid va a ser muy importante porque tiene que preparar a la institución para un entorno internacional que es fundamentalmente y sustancialmente distinto al que ha enfrentado en las últimas décadas. Y por eso, porque hay un cambio de paradigma en las funciones, en la misión, en la visión de OTAN, lo que ocurra en Madrid va a ser
muy relevante, un hecho que, aunque se abuse demasiado del término, pues va a ser algo histórico. Y también es histórico para la política exterior española, es un gran éxito, es una gran consecución el que se celebre aquí esta reunión. La OTAN ha sido una piedra angular de la seguridad y de la defensa del continente y de España. La OTAN, además, y esto es de especial importancia para nuestro país, es una herramienta fantástica, una herramienta muy eficiente y muy destacada a la hora de proyectar la estabilidad en el vecindario sur, sobre todo en el norte de África y en el Sahel. Reforzar este componente es algo que será una de las prioridades muy probablemente de España en esa cumbre. Pero aparte de esta vecindad o esta estabilidad en el vecindario, España también tiene una gran oportunidad para marcar la fortaleza de su vínculo atlántico y transatlántico en un sentido amplio. Este vínculo transatlántico no solo está en la esencia misma de nuestro país, en el ADN de España, también lo está en el ADN del Real Instituto Elcano, que, como todos ustedes saben, lleva el nombre del navegante que por primera vez dio la vuelta al mundo y comenzó la primera globalización. Por lo tanto, la cumbre ofrece a España una oportunidad para demostrar su compromiso con la institución, con la relación transatlántica y con la seguridad internacional, que estoy seguro que entre todos y colectivamente vamos a saber aprovechar. También la OTAN y esta cumbre nos ofrece a los españoles otra posibilidad, otra dimensión. Como todos ustedes saben, el año que viene se celebrarán 40 años de la entrada de España en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y han pasado muchas cosas en estos 40 años. La defensa de España cambió con la entrada de la OTAN y España hizo contribuciones y hace contribuciones a la seguridad internacional y a la Alianza. Es imprescindible que pongamos en valor lo que ha supuesto esta institución en los últimos años para el país, para la OTAN y sobre todo para la sociedad española. Y llegar a los jóvenes, llegar a las universidades, llegar a otros centros que probablemente han estado ajenos a lo que ha estado ocurriendo y que se sorprenderán de lo positivo que ha sido nuestra integración en este organismo multilateral y nuestro compromiso con él. Yo creo que es algo que ustedes van a poder aprehender a lo largo de las próximas debates que vamos a mantener. Yo no quiero robarle más tiempo a esos debates porque realmente los protagonistas hoy son nuestros representantes de OTAN, nuestros investigadores, nuestros invitados, que creo que van a intentar expresar con contundencia y compromiso lo que yo hoy acabo de intentar resumirles en unos minutos. Muchas gracias por su presencia aquí, muchas gracias por ser los que reinauguren los actos presenciales del Elcano y sobre todo con este tema que es tan decisivo para nosotros y que está tan en el centro de nuestra agenda de investigación. Muchas gracias a todos ustedes. Charles, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Si me lo permiten, paso a hablar en inglés, por deferencia con nuestros invitados. Good morning again, ladies and gentlemen. Ambassador, it's wonderful to have you with us. I'm going to very briefly introduce our speakers. We're very honored and fortunate to have with us today Ambassador Baiba Braže, who is the Assistant Secretary General for Public Diplomacy at NATO. She has come to Madrid to initiate, really, this very long process which will lead to what I'm sure will be an extremely successful Madrid Summit in June. I will then ask I will ask Claudia Mayo to speak. Claudia is a senior analyst at the Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin and at the head of international security there. She has been traveling a lot in the last few days, so I'm very grateful, Claudia, that you could find time for us. It's wonderful to have you with us. I will then turn to Luis Simon, who, as you all know, is a senior analyst at Elcano and the director of our Brussels office, so he's going to have a very busy year as well. And finally, last but by no means least, we have our dear friend Federico Torres, who is a well-known Spanish diplomat and currently Director General for Foreign and Security Policy at the Spanish Foreign Ministry here in Madrid.
So without further ado, Ambassador, the microphone is yours. Thank you very much, and I will stay in my seat and continue this very interesting discussion. And I would like to thank Elcano Institute for organizing this very first event. We will have a set of public outreach events in Spain, but also in other allied countries, because we want to hear from our publics. We want to hear from our researchers in the Alliance, from the private sector, from youth audiences, from a variety of sources. What do they think NATO's role in the future of their security and defense should be? This is a special time. The 40 years is not only of Spain's accession, but actually it's already this December when 40 years since the decision was made to accede takes place. And in connection with that, I would like to recall that King Felipe, when he visited the North Atlantic Council in 2018 and spoke to the North Atlantic Council, said that for Spain it has been crucially important to be a member of NATO. And why Spain joined NATO and the sort of values that underpin this greatest political military alliance is the same values that were the basis of the fathers of Foundation Forum for the US, or the basis for the Constitution of Cadiz, which is the individual liberties, the rule of law, the equality, and the safety and security of our people. So this is who we are as currently 30 collectively connected allies who want to build and continue building our alliance that is fit for the future, and through this collective expression of will to draft a new strategic concept which will then lead us, which will chart the way for the adaptation of NATO for the future. Also, I would like to really thank Spain, both the political establishment, military establishment, your civil society, your researchers, all pillars of your society and media, for their contribution to NATO. You have made NATO stronger, and NATO has made Spain stronger, so it's a win-win situation. When we look today how Spain contributes to international security, I have just jotted down a couple of things here. We have Spain's strong contribution to training mission in Iraq. We have Spain's very strong largest contingent in the NATO's forward presence on northeastern border. I visited your troops myself. Fantastic representatives of your military and exemplary NATO military representatives. Spain polices the whole of air policing the NATO's airspace, and you recently saw what it means in practice when your prime minister, president of the government, visited the air policing mission in the Baltics. You provide also Patriot batteries to Turkey, and make sure that also the threats from the south, from Syria, are well prevented there. We recently saw the capabilities that your Air Force and the whole military has in helping to evacuate civilians and Afghans that are related to NATO and to Spain from Afghanistan, and taking care of them. So there is a whole set of Spanish capabilities and commitments that contribute to the whole Euro-Atlantic security. Also, your role in giving your wisdom and providing your engagement and thinking on wider challenges that we have, be it on China, be it on the challenges we face in the south. So, for example, Spain has taken an active role as NATO's contact point embassy in Mauritania, doing the whole set of public diplomacy engagement there, again, promoting our collective interest. When we look again at the summit, I think it's important to also recall the decisions that our allies made, 30 allies, in connection with so-called 2030 agenda this summer
in Brussels Summit. So it was about boosting resilience, it was about cyber defenses, it was about sharpening our technological edge, addressing security impact of climate change, but also making sure that the alliance, as the alliance of 30 allies, is fit for the future. So from one hand, we do recognize that we are at a pivotal moment of our shared security. There is a strategic competition ongoing. We all know that it's a more sort of dangerous world, but also more competitive world. And it's not only Russia that is constantly aggressive abroad, constantly employing the whole spectrum of hybrid means to undermine the whole set of democracies within the Euro-Atlantic, but also outside the field. But it's also China that we don't see as adversary as NATO, but in the same time we clearly recognize that its economic and political might is used not only to control its own people, but also to coerce certain countries into certain types of behaviors, whether it's over global supply chains, whether it's investment in critical infrastructure, unfair competition, suppression of human rights, but also lack of transparency on their military capabilities. And that, for us as responsible political military alliance, we would really like this engagement from the Chinese side to explain, to be transparent and open about its intentions and about what it's doing. Then, indeed, when we look at the challenges and threats for the people, for the alliance, for our societies, there is no one answer. It cannot be just a kinetic answer, purely traditional answer by us. The threats have become, not only the kinetic threats have not disappeared, the old usual threats have not disappeared, but the new ones are there. And again, you know, we can call them hybrid, but essentially those are threats that don't recognize the borders. Are there cyber attacks? Are these hostile information attacks? Are these using mercenaries, using energy tools? There's a whole set of different means that we have to recognize exist. So the answer that we have chosen as a 30 is to increase resilience of our societies, and that's a whole society resilience, which means not only the governments and governments' critical infrastructure, communication systems, ability to recover from crisis or prevent crisis, but also private sector. And very often, especially in terms of cyber or hostile information attacks, it will be the private sector that will react first. So it's important that we all as governments work together with the private sector for that. But also civil societies, media, academia, researchers, because you are those credible sources that can translate these political decisions to the core of the society. And you have a very, very important role to play as Elcano, but as each one of you, including media. These credible sources in today's times, when data is transmitted, perceived, and dealt with at a very ground level by individuals and by smaller society groups, we all have a role to play in building that resilience against these threats. Also, I would like to mention the important roles that we attach to the partnerships. And the partnerships, not only collectively, for example, NATO-EU partnership, where we strive for, again, addressing these threats and challenges with partners that we have, but also with partners in Latin America, partners in Asia Pacific, and partners all around the globe who have the same values and who have the same sort of aim to build our future, our prosperity and security in a democratic way. It's simple as that. So we will not give up in our cooperation with all the countries who are interested in partnerships, and we also expect that in the Madrid Summit that will be one of the most important engagements that we will have. So
To summarize, Madrid Summit and the new strategic concepts that we will be launching, we will collectively try to embody all these various challenges and the answers to these challenges, but also threats, and to adjust our great alliance for the future, adapt the decisions, and make sure that this unique political military alliance that we have, that has made all of us stronger, is fit for the future. Excellent. Thank you very much, Ambassador, for helping us frame our conversation this morning. Claudia, I'm going to turn to you now. I know we had asked you to address a rather broad array of issues, so please feel free to place the emphasis wherever you see fit. We were talking earlier about the impact of political events in Germany. Claudia was saying that there will be a new chancellor, hopefully by the 6th of December this year, which will inject some certainty in what is otherwise a rather uncertain world. We've also asked you to talk a little about the EU-NATO relationship, which I think is experiencing, again, a little bit more uncertainty than was the case in the past, partly because of the salience of this concept that's on many people's minds nowadays, namely strategic autonomy, which is one of the big buzzwords in our ongoing conversations. And finally, perhaps something about the post-Afghanistan climate. How do you think events in Afghanistan, developments in Afghanistan, will impact this ongoing debate about the future of NATO? Thank you so much. Thank you so much. I feel like I will be here until tomorrow if I touch upon all those topics. I will try my best. But first, let me underline again that I'm really delighted to be here. And I have to say, after all those COVID non-traveling, it really makes a difference where debate takes place. So whether we are in Brussels, in Berlin, or in Madrid, it really is a difference. So I'm really delighted to be here and have this conversation here in Madrid and not somewhere else. And I also tend to think maybe that's becoming, because I come from Germany where NATO is a difficult sell, I think that those debates are really, really important to outreach and to explain, from my opinion, why NATO matters, what it's going to do and why it's important. So I'm really delighted to be in Madrid today. I try to take all your points somehow. I'm not going to touch upon all, but I try to organize it in 3 very brief points. The first is the purpose of a concept. What should it help us to do? The points that Baiba touched upon, but what is the kind of underlying idea? The second on priorities, EU, NATO, getting the right balances of tasks in the new concept. And the last and third point about Germany, or what a key ally who is looking for a new government is likely to do. Let me start with the first one, the purpose of a strategic concept. Baiba outlined perfectly what should be in, what we need to address and all that. And particularly after 2014 and the annexation of Crimea and the war in Ukraine, it was pretty clear that new political guidance was needed. Just as a very, very brief reminder, the 2010 concept mentions Russia in terms of partnership, doesn't mention China, doesn't mention new technologies. So many things that were just mentioned in the previous statement are simply not in. So it's clear it's pretty old. The interesting bit, I tend to think, is that since 2014, NATO obviously has not been sleeping, but since 2014, NATO has been adapting in a military realm in pretty big steps. So there was a change of the command structure, of the processes, of the force structure, of the defense planning, and NATO very actively since 2014 changed its military posture in order to better protect its allies, particularly from threats from Russia, which we thought were a bit old style, but actually we're back with the annexation of Crimea, the engagement in Ukraine, but also Russia's very active policies in Syria and the Black Sea and many other areas. So this gives us a little bit funnier situation that in military terms, NATO has been making big steps forwards since 2014 with a new military strategy, with a deterrence and defense concept, and many other things. But the political guidance, the narrative, why we're doing all that, was a bit lagging behind. So it's really good to have that political concept coming up with offering to offer us guidance, assessment, and a narrative. And if I would try to break it down in 4 main points, what the concept should do or what the purpose of the concept is, I would suggest the following.
The first, a good concept, would give all allies strategic direction, prioritize threats, prioritize the geographic focus maybe a little bit. And this is even more important given that we have not this one nice, fancy, unifying threat which we used to have in the past in the Cold War with the Soviet Union. But we have a high number of threats from China to Russia to instability in the south. So there's a lot of things going on, and we need to offer strategic direction, priorities, and a focus. The second is to codify piecemeal decisions of previous summits and declarations. We have been talking a lot about China, but there is not this one point on China. So we need to kind of codify what has been done over the last years. So we need first strategic direction, second codify piecemeal decisions, third public diplomacy to explain the purpose of the alliance. It actually means explaining why NATO serves the citizens, why it's worth the effort. What we have, at least in my country, in Germany in the moment, is we have an increased defense spending, we talk more about defense, but at the same time, our public feels less secure. How do we close that gap? And this is where concept really helps if it offers a strategic narrative and explains the purpose, why NATO is our life insurance, to put it in a very simple sentences. The fourth point is the process. There are big differences between the Baltic countries and Spain, between Germany and Italy, between France and Denmark. We are all allies. And if we engage in the debates about a strategic concept, we are all forced to listen to each other. And that's a big step forward, to listen what worries our allies. What are they concerned about? And that, in the end, if all things go well, facilitates compromises and understanding. And this process is as important as the final product. And if all those four functions, strategic direction, codify piecemeal decisions, public diplomacy, and the process, if all those go well together, that helps to create the cohesion and the unity on the political dimension that NATO needs. Because there's no credible defense and deterrence in the military realm if we don't have that political unity and cohesion, with all allies really teaming up in convincingly promising not only in the inside, but to the outside world, we 30 allies, we are really standing up to each other. So this process really, really is important. Second point, how to make the concept a success. Those 4 steps, obviously. It's, I think, to a large extent about priorities and cooperation. Priorities, what does it mean? I think there's a broad agreement what should be in the new concept. I'm a bit cheeky here. Russia, China, terrorism, new technologies, nuclear deterrence, space resilience, green military, climate change, maritime dimension. I think everybody in this room could probably add something to the list. But there's an obviously danger of having too many things on the list and having not a priority. And if we want to really have that strategic guidance, that narrative that drives us forwards and keeps us together, we need priorities. So if I can make a suggestion, I think while NATO should keep the 3 core tasks, collective defense, crisis management, and cooperative security, and I think it's largely agreement on that, I think the priority is deterrence and defense in Europe. And the objective should be the right posture of nuclear, conventional, cyber, and space elements that allow for an active posture in Europe and that does not cede any space to any enemies. The biggest risk, probably, is a crisis in the neighborhood that develops into a conflict. And hence, the need to rebuild deterrence and to rebuild that deeply needed political unity. And that should be, I tend to think, the core priorities. And I was also asked to say something about the dialogue with Russia. Deterrence doesn't exclude dialogue, quite the opposite. The 2-track approach that NATO has been following over the last years, since the annexation of Crimea, is exactly that. It's deterrence and dialogue, going back to the 1967 approach of Hamel, who said we need dialogue in order to have stability, and maybe go back, improve relationships. But we need to have deterrence to protect our allies. The important thing about that 2-step approach is the sequence. Dialogue can only happen if it builds upon credible deterrence. And we have to keep that sequence in mind. So we have to rebuild our deterrence and defense in Europe in order to be able to engage in a meaningful dialogue with Russia. So obviously continue this double-track approach. Cooperation, there are some tasks, cooperation is extremely important, but there are some tasks where NATO should clearly be in the lead
like deterrence and defense. And there are other tasks where maybe other organizations are better placed to lead, and NATO has an extremely important role, but rather a supportive one. And I tend to think, just give you two examples, resilience, the bounce back ability, the way to be able to cope with problems is something NATO has to learn, but most of the tools for that lie with the member states and with the European Union. So the key challenge here is a meaningful cooperation with the European Union. The same is with new technologies that NATO obviously has to address as a defense alliance. And it has to stimulate innovation, as it decided to do with launching an innovation fund and supporting defense innovation. But this is something where also other actors like the European Union is already underway. So here again comes in the challenge of cooperating with the partners in a meaningful way. Europeans have the luxury of having two organizations to cope with security, the European Union and NATO. And we have in the moment a unique chance to improve the coordination because both organizations are engaged in strategic thinking. The European Union is working on its strategic compass, which is a kind of defense white paper, and NATO is working on a strategic concept. Already the wording is pretty close. So we have in parallel two processes running. That's the best possibility we have to actually coordinate strategic thinking and somehow better link European defense. So the positive fallout, for example, of coordinated strategic processes would be a new joint planning cycle in EU and NATO. European defense in a meaningful way means to link EU and NATO because both deliver for European defense. So not a beauty contest, so cooperation. Last point, where's Germany heading? To be honest, I don't know. The negotiations started now, they start today. They will have a first basic paper in the middle of November. They will end the coalition treaty at the end of November, and we will have a chancellor if all things go well in early December, which is good news, because the last time we had coalition negotiations, they took until March. So that's already the good news. The second good news is that we have a first basic exploratory paper, as we call it in German, which outlines some basic positions and some basic compromises. And if I look at that paper, there's good news in. There's, for example, the recognition of NATO's role. It says, the transatlantic alliance is a central pillar and NATO is an indispensable part of our security. It talks about adequate equipment for the armed forces, which is a political nice way to recognize adequate funding without talking about 2%, which has become a very toxic element in the German debate. It talks about the lessons learned from Afghanistan in order to inform future operations. So there's a lot of good elements in. All the details will be negotiated in the next week. That's why I don't really want to engage in tea leaf analysis on what it's going to be in, what it's not going to be in. I want to be confident that Germany lives up to the responsibility it has had in NATO so far. And the crucial role Germany used to play in NATO was to bring allies from various positions together, trying to bridge the north-south, the east-south, and other things together, those who are tough on Russia, those who are not so tough on Russia. And it served as a military enabler, because many countries in Europe decided to cooperate very closely with Germany in military terms and to closely link their defense planning to Germany. Countries like Hungary, who coordinate their defense planning with Germany. You have countries like the Netherlands, where Germany and the Netherlands decided to actually integrate their land forces together. So Germany has actually turned into a certain extent to an enabler for defense in Europe. That comes with big responsibility. That means if Germany is living up to what it promised in EU and NATO, if Germany is spending enough, if Germany has ready armed forces, which is not always the case, German strengths can turn into European strengths. Unfortunately, also the opposite is true. If Germany doesn't fund its military enough, if we don't have ready forces, if we don't live up to our promises in EU and NATO, German weakness quickly turns into European weakness. And this is, if we come back to a full circle to what I said initially, that's why this process of doing a new concept is so important. Because it's about explaining why NATO matters, why defense matters, and why we should engage on this. And this is, I think, the key point what we're doing today, explaining why it matters and why we should commit it
to do so also in the future. Merci. Your time, and I'm glad to see that you're optimistic about events back home. Luis, turning over to you now. Tú vas a hablar en español, ¿verdad? Muy bien. Si echamos la mirada atrás, lo que más ha cambiado en el mundo desde que se aprobó el concepto estratégico anterior es el auge de China, ¿no? Y obviamente el nuevo concepto estratégico de la OTAN tiene que responder a este nuevo fenómeno. Sin embargo, para nosotros, los europeos, esto lleva implícito un reto y un peligro, ¿no? Y es que los Estados Unidos solo nos vean realmente como aliados útiles en la medida en que nosotros compartamos su análisis de la creciente rivalidad sino-norteamericana y en la medida en que estemos dispuestos a hacer algo al respecto. Y como todos sabemos, y como ha explicado muy bien Claudia, OTAN es una organización heterogénea y nuestras sociedades tienen percepciones de la amenaza muy distintas, ¿no? Entonces, quizás, entre otras cuestiones, si podrías, al vaticinar un poco, al hablar un poco sobre las características de este futuro concepto estratégico, me gustaría que centraras un poco en esta cuestión, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar este dilema? Adelante, cuando quieras. Gracias, gracias Charles, y buenos días a todos. Un tema clave, efectivamente, voy a intentar ser breve. Me ha gustado como lo has planteado, ¿no? Que corremos el riesgo de que Estados Unidos nos perciba como útiles solo en la medida en que seamos útiles en relación con China, ¿no? Pero yo quizá allí diría que para Europa es útil que Estados Unidos, para la seguridad europea y euroatlántica, es útil que Estados Unidos nos perciba como geopolíticamente útiles, ¿no? A ver si voy a intentar un poco esbozar eso. Es cierto que, y ya lo ha mencionado la secretaria general adjunta, también Claudia, que el desafío que supone el auge de China, que es un auge en última instancia político, un desafío político y geopolítico, si bien tiene una manifestación militar, económica, tecnológica, etcétera, cada vez ha generado más atención en círculos OTAN, ¿no? Sobre todo desde 2019, la cumbre de líderes de OTAN en Londres, en diciembre de 2019, ¿no? Desde entonces la presencia de China en círculos OTAN, en los debates y comunicados OTAN, no ha hecho sino crecer, ¿no? Y vimos también este verano, en la cumbre de Bruselas, donde hubo una buena dosis de China y se espera todavía quizá una mayor dosis en el concepto estratégico de Madrid, ¿no? Tal como ha dicho Claudia, un poco por codificar, que debe codificar un poco lo que ha venido haciendo la OTAN estos últimos años, ¿no? Es verdad que China ha entrado en el debate OTAN principalmente, pero no exclusivamente, de la mano de Estados Unidos. Ya Estados Unidos, como sabemos, identifica a China como principal desafío estratégico a largo plazo para Estados Unidos y para el entramado de alianzas, instituciones y normas que emanan del poder estadounidense y que contribuyen también a tenerlo. Ese fue un poco el diagnóstico que hizo Trump, ¿no? Y es un diagnóstico que la administración Biden suscribe a un 150%, diría yo, ¿no? Ya hemos visto todas las referencias a la competición extrema con China y al hecho de que China es la única potencia capaz, según las guidelines de seguridad nacional de Biden, de desafiar el orden internacional, ¿no? De forma sostenida. Entonces, yo diría que la decisión de la administración Biden de priorizar China, que además, por encima de todo lo demás, que por cierto ilustra la salida de Afganistán, que han justificado también en esos términos, ¿no? Públicamente la administración Biden, o la iniciativa del AUKUS, ¿no? De Australia, Estados Unidos, el lío de los submarinos. Yo creo que es muy relevante, ¿no? Lo de priorizar China por encima de todo lo demás. Es muy relevante porque hace que Estados Unidos empiece a mirar prácticamente a todos los aspectos de su acción exterior desde el prisma de la rivalidad estratégica con China, y a concebir sus relaciones con distintos estados, incluida la relación transatlántica, y su posición en distintas instituciones internacionales, desde la óptica de su posible contribución a mitigar el desafío chino. Esto no quiere decir que la lente china o que el prisma chino lo cope todo y que Estados Unidos no tenga otros objetivos en política exterior, ni muchísimo menos, no se lo come todo, pero sí que quiere decir que cada vez está más presente en todo lo que hace Estados Unidos, que siempre hay ahí un corte chino, por así decirlo, ¿no? En todo lo que hace Estados Unidos. Y eso incluye a la OTAN. Estados Unidos piensa
con buen criterio, desde su punto de vista, claro, que sería muy extraño que una alianza en la que invierten tantos recursos militares, diplomáticos, etcétera, no tenga ninguna utilidad en lo que respecta a su principal desafío geoestratégico a largo plazo. Entonces, esto es algo que tenemos que entender bien los europeos, yo creo. Y esto, Benedetta me puede corregir, entiende perfectamente. Que la OTAN no puede tener futuro si no es percibida como útil por parte de su principal valedor, que es Estados Unidos, ¿no? Esto no quiere decir que los europeos tengan que plegarse a las necesidades o al timeline americano, ¿no?, en relación con China, pero sí que no ignoren y que tomen en serio sus prioridades estratégicas, ¿no? Más allá del debate sobre qué puede hacer exactamente la OTAN en relación con China, que es un debate complejo, con muchas aristas, luego vamos a entrar en eso, yo diría que el desplazamiento, así más a nivel general, que el desplazamiento del centro de gravedad geopolítico, diplomático, tecnológico, global hacia la región Indo-Pacífica supone una sacudida, un shock estratégico para la OTAN de gran magnitud, ¿no? Está claro que la región euroatlántica va a seguir siendo el punto de referencia, el centro de gravedad para la OTAN, pero yo diría que el futuro de la región euroatlántica y de la propia Alianza va a estar cada vez más ligado a dinámicas geoestratégicas que desbordarán a la región euroatlántica, ¿no? En un sentido en el que la OTAN no está acostumbrada, ni tampoco la Unión Europea, o por cierto sus Estados miembros, ¿no? Desde el nacimiento de la OTAN en el 49, y seguramente al menos yo diría que por lo menos desde la Revolución Industrial, sino antes, la región euroatlántica ha sido el centro de gravedad geopolítico, militar, tecnológico, global, ¿no? Lo que ocurría en Europa, sobre todo, y en la región euroatlántica, afectaba profundamente los equilibrios y acontecimientos estratégicos en otras regiones del mundo. Sin embargo, yo diría que el tráfico entre la región euroatlántica y el resto del mundo, y en concreto el Indo-Pacífico, que es siempre bidireccional, ¿no?, se afectan mutuamente, pero viene más ahora en la dirección opuesta, ¿no?, de Indo-Pacífico a Euroatlántico. Y esto es un cambio muy profundo. Esto es un cambio muy profundo que necesariamente va a forzar a la OTAN a ajustar su mentalidad y a desarrollar un enfoque más global. No necesariamente en el sentido de tener presencia militar en Asia, no estamos hablando de eso, y además no sé hasta qué punto le interesa eso ni siquiera a Estados Unidos, porque tienen allí aliados mucho más capaces y mucho más adaptados al sistema, ese es un debate distinto, pero sí en el sentido de reflexionar más sistemáticamente sobre los distintos vasos comunicantes, por así decirlo, ¿no?, entre el teatro Indo-Pacífico en concreto y el Euroatlántico, ¿no? Y aquí yo destacaría quizá las implicaciones globales del auge de China en temas como tecnología, etcétera. También la evolución de la relación entre China y Rusia, muy importante entenderla y estar en la misma página que los americanos a la hora de entender esa dinámica, para que no haya ahí un decoupling de percepciones de esa relación entre Europa y Estados Unidos. Y yo creo que este ejercicio de ampliación de miras seguramente lleve a la OTAN también a pensar más allá del ámbito estrictamente militar, ¿no?, si bien sigue siendo este el centro de gravedad de la OTAN, ¿no? Porque actores como China, Rusia, y ya lo ha mencionado también la secretaria general adjunta, recurren cada vez más a medios no militares para socavar la cohesión o la resiliencia, por así decirlo, de la alianza, ¿no? Y además el terreno de los valores, el eje autocracia-democracia, o de la tecnología, que es siempre de doble uso, toda tecnología es de doble uso, o casi toda, parece que están cada vez más entremezclados con el proceso de rivalidad de grandes potencias, ¿no? De ahí la importancia, otra vez, algo que ha dicho la embajadora, cohesión política, de la unidad política de la OTAN y del vínculo transatlántico, ¿no?, que va a ser un tema central en la Cumbre de Madrid, ¿no? O sea, que yo diría, un poco por ir recogiendo, que un desafío clave para la OTAN será el de reconciliar su carácter predominantemente euroatlántico y predominantemente militar con el hecho, la realidad de que dinámicas no euroatlánticas y no militares cada vez van a tener un impacto más estructural en la seguridad de la región euroatlántica. Y esto requiere, como decía, desarrollar un análisis sistemático de cómo dinámicas más amplias van a afectar a la seguridad de la región euroatlántica. A mi juicio, es principal de la cumbre y del concepto estratégico de Madrid. Ahí lo dejo, Charles. Gracias. Muchísimas gracias por aportar también claridad conceptual. Me dicen de organización que contamos hoy con la presencia de los embajadores de Lituania y de Túnez, que me parece una manera muy bonita también de visualizar una de las cosas que estamos intentando hacer aquí hoy, ¿no?
Federico, muchísimas gracias por acompañarnos. Obviamente, en un acto como el de hoy teníamos que tener una voz, la voz de la Administración española, para que nos cuentes un poco cómo veis la Cumbre de Madrid, que obviamente para el Ministerio y para España es un hito realmente muy, muy importante, y cómo veis también el propio concepto estratégico. ¿Qué inputs españoles crees que deberían ponerse de manifiesto? ¿Qué sensibilidades españolas vais a intentar que se plasmen en este documento final? Adelante. Gracias, Charles, y buenos días a todos, a todas. Muchas gracias al Instituto Elcano, en primer lugar. Creo que es una gran iniciativa que hablemos hoy de la próxima Cumbre de Madrid. Hablaba con la secretaria general adjunta justo antes de que se iniciara este acto, de algunas consideraciones, y le explicaba lo que había representado en aquel entonces, a mitad de los años, la primera mitad de los años 80 y a mitad de los años 80, el debate social que se abrió en España, un debate muy vivo, polémico, no exento de polémica, y vaya, parece que hay una reacción ya a esta. No exento de polémica, pero que yo creo que fue el síntoma de una salud democrática, ¿no? Un debate, como digo, no exento de polémica y que al final se resolvió con la confirmación de nuestro compromiso con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y por eso me parece particularmente importante, y es una gran suerte que podamos vernos las caras y estar físicamente reunidos después de tantos meses de reclusión, me parece particularmente importante que el Instituto Elcano haya tomado la iniciativa de empezar a abrir este debate fuera de los ámbitos estrictos de las administraciones y de los responsables de las políticas, ¿no? Sino que también la sociedad civil, a la que desde el Ministerio queremos tener muy involucrada en el proceso de preparación de la cumbre, que la sociedad civil empiece a ser escuchada. Yo creo que lo que ocurrió en aquellos años 80, en los que también, por supuesto, España ingresó en las entonces denominadas comunidades europeas, fue un momento históricamente determinante. Nuestra estabilidad política, nuestra prosperidad económica y social se debe a aquellas decisiones que se tomaron en aquel momento y, por supuesto, nuestra vinculación con la Alianza Atlántica, con la OTAN, tiene mucho que ver con lo que somos hoy en día política, económica y socialmente. También desde el punto de vista militar, por supuesto, porque supuso la puesta en marcha de un proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas que no podemos tampoco perder de vista. Nosotros tenemos, por supuesto, prioridades. No vamos a ser solo un excelente anfitrión, como solemos ser. Permítanme que haga esta exhibición de autoestima en un momento en que también la sociedad española, como todas las sociedades del mundo, incluyendo también la alemana, por supuesto. Muchas gracias a Claudia por su intervención thought-provoking, sin ninguna duda. Como decía, la sociedad española también tiene que hacer, de vez en cuando, suministrarse inyecciones de autoestima. Creo que va a ser una cumbre bien organizada y va a ser una cumbre de contenido. Y, por supuesto, queremos ser algo más que unos buenos anfitriones. Tenemos preocupaciones que creo que son compartidas y he tenido ocasión de comentarlas con la secretaria general adjunta por la organización y por los Estados miembros. Creemos que hay que reforzar el compromiso político dentro de la organización, un poco en la línea de lo que se dice en la iniciativa OTAN 2030, cohesionar más políticamente la organización, también, por supuesto, reforzar los conceptos de disuasión y defensa, nuestro concepto de resiliencia, gestionar nuestra ventaja tecnológica y ser muy conscientes de lo que representa la tecnología en el orden global, los retos que plantea el cambio tecnológico para el orden global de nuestros días. Retos en el ámbito de la seguridad y de la defensa, retos en el ámbito del desarrollo económico, del desarrollo industrial, pero retos también en lo que nosotros hemos denominado
en algún ejercicio que hemos llevado a cabo en los últimos meses en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la dimensión humana de la tecnología. Ahí vamos a encontrarnos con retos como la manipulación de la información, la manipulación de procesos electorales, la protección de datos. Y es fundamental, desde nuestro punto de vista, que conectemos muy bien esos tres pilares que he mencionado. El desarrollo económico, el desarrollo industrial, la investigación y el desarrollo, la seguridad y la defensa y, si me permiten la expresión, la tecnología de rostro humano. Somos unos convencidos de que estas cuestiones temáticas, al margen de, digamos, aquellas que geográficamente son más identificables, donde hay unos actores internacionales a los que ya se ha hecho referencia en las intervenciones de la Secretaria General Adjunta, de Claudia y de Luis, pero también no olvidemos que hay cuestiones temáticas que tendremos que atajar como un club de democracias que somos, ¿no? Tendremos también que hablar, por supuesto, de cambio climático y ahí España estará obviamente comprometida y apoyando todas aquellas iniciativas que en el marco de la OTAN, como en el marco de otros muchos foros internacionales, se vienen planteando en este tema capital, ¿no? Se ha hablado también, y creo que debo mencionarlo, del proceso de reflexión que se ha abierto dentro de la Unión Europea, que yo no creo que se tenga que ligar exclusivamente a cuestiones de orden coyuntural, como puede ser las posturas de la administración Trump. Creo que el concepto de autonomía estratégica europea, que es un concepto todavía, diría yo, en construcción, o sea, es algo sobre lo que estamos hablando y sobre lo que nadie debería de preocuparse, porque desde mi punto de vista creo que, primero, es un concepto amplio, que por ser amplio en este proceso de gestación es todavía un concepto ambiguo, porque cuando hablamos de autonomía estratégica no hablamos solamente de una Europa de la defensa, estamos hablando también de cadenas de valor, respetando siempre digamos, la filosofía de apertura de la Unión Europea al mundo, desde el punto de vista económico y comercial y, por supuesto, también de valores y político. Entonces, yo creo que tenemos que ser, por supuesto, muy hábiles y muy imaginativos para que el proceso al que se ha referido también Claudia muy acertadamente, de configuración de un nuevo concepto estratégico que a nosotros nos enorgullecerá saber que se hablará del concepto estratégico de Madrid, lógicamente, vaya muy en sintonía con el proceso de carácter también de momento muy teórico que se ha puesto en marcha dentro de la Unión Europea, que es la brújula estratégica. En la brújula estratégica hay indudablemente se le da una importancia capital a los partenariados y entre los partenariados asoma en primer lugar, no sé si en primer lugar o del brazo del partenariado con Naciones Unidas, el partenariado con la OTAN, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que ser respetuosos. Aquellos estados que estamos tanto en la OTAN como en la Unión Europea, tenemos que ser respetuosos con las opciones de todos los estados miembros en ambas organizaciones, de los estados miembros de la Unión Europea que no están en la OTAN y de los estados miembros de la OTAN que no están en la Unión Europea. Pero tenemos un anhelo de que haya una visibilización de ese maridaje, por así decirlo, entre los dos procesos, respetando las características específicas de cada uno de ellos, pero nos gustaría mucho visibilizar esa doble cara que tiene Occidente, si se me permite la expresión, Unión Europea, OTAN, sin olvidar otros actores internacionales que se consideran a sí mismos Occidente, ¿no? El ministro Álvarez hablaba el otro día de Latinoamérica como un espacio eurocompatible. Yo añadiría también, como no, estados como Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, que también lo son. Y no quiero despertar ningún tipo de suspicacias. Y, por supuesto, también se ha mencionado esto en las intervenciones de las personas que me acompañan esta mañana en el panel,
España va a trabajar para que haya, digamos, la presencia occidental más sofisticada y más completa posible en esta cumbre, a margen de la cumbre propiamente dicha de los Estados miembros. Se me había pedido que hablara también de partenariados y sobre todo que tuviera de alguna manera, aunque fuera sobrevolándolo, hablara también del concepto del sur. Ustedes saben cuáles son las prioridades en materia de política exterior de España. Hoy estamos hablando de una de ellas, la vocación inequívocamente euroatlántica de nuestro país, también su compromiso con el proceso de integración europeo. He mencionado, aunque solo sea de pasada, la importancia que concedemos a América Latina, pero lógicamente ahora estamos, quizá es el momento de que yo muy brevemente me refiera a la vecindad sur. La OTAN viene trabajando ya desde hace años en la región MENA, ha abierto el denominado diálogo mediterráneo en un arco que va desde Mauritania a Oriente Medio, muy completo, y que incluye a Israel. Es decir, tenemos un instrumento realmente completo, de manejo complejo y difícil, pero creo que sale al paso de uno de los grandes retos que tiene la comunidad internacional, que es que la seguridad, un concepto excesivamente restrictivo de la seguridad o ceñido a un espacio geográfico limitado, es una receta, desde mi punto de vista, para el fracaso. La seguridad de nuestras democracias, la seguridad de las democracias euroatlánticas, se juega también, por supuesto, en los espacios vecinos y en los no tan vecinos, ¿no? Retos como la manipulación de los flujos migratorios. La inmigración en sí misma no es algo nocivo, es algo positivo. Nosotros intentamos evitar, como ustedes saben, hablar de inmigración ilegal, hablamos de inmigración irregular. Ese es uno de los retos. El terrorismo internacional es otro. Aquellas cuestiones a las que me he referido al hablar de tecnología, las amenazas híbridas, no tienen fronteras. Es decir, no podemos mantener un concepto de seguridad ceñido al espacio territorial de los Estados miembros de una organización. Esa creo que debe de ser nuestra aproximación. No voy a referirme a Rusia y a China, porque lo han hecho ya las personas que me han precedido en el uso de la palabra, pero sí quiero hacer particular mención a cómo concebimos nosotros que debe de ser articulada la cooperación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con lo que se da en llamar la vecindad sur, el sur como un concepto amplio, no necesariamente lo que está al sur de Estados Unidos o al sur y Canadá o al sur de Europa. Nosotros creemos que la cooperación tiene que ser siempre una cooperación a instancia de parte, es decir, no puede ser una cooperación impuesta. Somos, creo, una historia de éxito, pero tenemos que tener en cuenta las sensibilidades de aquellos que queremos que sean nuestras contrapartes. Debe ser imaginativa en el sentido de que tenga algo de traje a medida, en función también de lo que cada país o cada grupo de países, que empieza a verlos, soliciten de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Debe ser, y vuelvo a la complementariedad y a la coherencia, complementaria con lo que se hace por parte de otras organizaciones, por supuesto de Naciones Unidas, huyendo en la medida de lo posible del mínimo común denominador, que es letal para conseguir resultados, pero teniendo en cuenta las sensibilidades que hay dentro de una organización con esa vocación de universalidad, con la Unión Europea también. Seamos coherentes, por lo tanto, con la Unión Europea, desde la OTAN con la Unión Europea, con Naciones Unidas, pero también, como he mencionado, con organizaciones regionales de impacto como puede ser la Unión Africana. Se debe ajustar esa cooperación, por supuesto, a nuestros intereses estratégicos. Debe consultarse de nuevo con esos socios regionales y, por supuesto, debe dotarse. Claudia se ha referido a ello también, creo que la Secretaría General Junta, de los recursos necesarios. Esta es la gran batalla de los recursos, la permanente vuelta al reto de dotar adecuadamente aquellas acciones que creemos que tienen que contribuir a nuestra seguridad.
España tiene mucho interés, y voy a ser en esto más específico, en que se tomen en cuenta dos cuestiones, sobre todo una, pero también la otra, que están, creemos, presentando retos importantes para nuestra seguridad humana, que son primero la situación en el Sahel. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ya tiene una vía de entrada en el G5 Sahel, que es Mauritania, que desde nuestro punto de vista debe explorarse, debe potenciarse y debemos de profundizar en ella. Esa es una región que está más cerca de lo que pensamos de Europa y representa un reto tremendo estabilizarla, porque además terceros actores, no necesariamente compartiendo nuestros valores, están empezando a interesarse por esa región. Y luego el Golfo de Guinea. España tiene una tradición de compromiso con la seguridad marítima. Lo hicimos porque teníamos retos nacionales que afrontar en el Índico en su momento. Hace de esto unos, si no recuerdo mal, esto fue en torno a 2011, en 2010, 2011, estábamos ya a 10 años de aquello, pero ahora tenemos una nueva cara de este reto de la seguridad marítima, que es la seguridad en el Golfo de Guinea, donde España, con presencias marítimas coordinadas, está intentando contribuir a la estabilización de esos espacios marítimos que presentan retos en materia de piratería nada desdeñables. Yo me quedaría para concluir en ese mensaje de superación de los límites geográficos de la tarea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La NATO, vuelvo a repetirlo y todos lo sabemos, es una alianza de democracias. Amenazas híbridas, la desinformación, la manipulación de procesos electorales, el mal manejo de los datos personales son retos que no afectan solamente a los euroatlánticos, afectan a los latinoamericanos, a los asiáticos y a los africanos. Y creo que eso lo tenemos que tener en cuenta para preparar la cumbre que, insisto, creo que llega en un momento muy oportuno y se va a celebrar en una ciudad que sufrió en su día el impacto del terrorismo, que respondió con tolerancia y con equilibrio a aquel impacto y que tantos años después va a ser testigo, va a ser anfitriona de una cita tan importante como esta para Occidente. Muchas gracias. Gracias, Federico. Tenemos todavía algunos minutos para el coloquio. Hay un micrófono en la sala y quizás el caballero en la segunda fila. Pero antes de darle la palabra, I have a question for the ambassador. Let's see if I can find it now. Ana María Martín, who is president of the Spanish Atlantic Council Association. And by the way, we have about 150 people watching this event live, in addition to those of you who've been kind enough to join us this morning. And Ana María wants to know what role you envisage for youth and youth organizations in the Madrid Summit. Ambassador. Thank you very much for this question. Again, when I look at the audience here and when we discuss issues within NATO, we all, of course, are young. We all think we are young and that we will stay that forever. But we also clearly know that there's a new generation coming up that, you know, are there in our universities, in our high schools, and you know, who have graduated. And they will have to take the lead in taking over the NATO, taking over other international organizations, national governments, military, political institutions in our countries. And indeed, for NATO and for all of us, it's extremely important to both listen to them, because the discussions they are having are different from what we are having today. But it's not necessarily about different subjects. It's also about the security, but framed differently, looking for different solutions. So it's important both to listen to them, but also engage them, and also challenge them to think about wider issues outside their bubble.
So for us, that's why we have clearly identified we run a very large audience research program at NATO in all 30 allied countries, and we clearly see that the young audiences know the least, not only about NATO itself, but about variety of security and defense challenges when we frame them traditionally. But in the same time, when we reach out, they have a lot of interest actually to discuss and to engage and to think with us. So that's why we have run quite a number of youth engagements, also less traditional for NATO, such as hackathons, policy hackathons, discussions on climate and security, discussions with universities, to actually continue their thinking, but thinking differently. And also for the summit, there will be in the run-up of summit, we will attempt in all 30 countries to create events with our young partners, youth audiences, universities, and beyond. We will support initiatives that are, for example, model NATO. We all know what is model UN, when our high school students, universities are actually testing in practice what it means to be UN ambassador for one particular country. So we are trying, and there are the whole set of successful trials and having that as model NATO. Crisis management or challenges to territorial defense and so on and so forth. So we will continue doing that from NATO, but also we expect allies really reaching out from their institutions, from the governments, and involving our future leaders in today's thinking. Thank you very much. Let me just add, Ana Maria should feel free, she's following us from Brussels, I understand, to send us an email suggesting what she would like NATO to do in Madrid, and what she would like to do herself. Exactly. To involve youth. What she would like to contribute to this. Exactly. And of course, let us know what she thinks Elcano should do. Por favor, el general. Buenos días. ¿Se puede presentar, por favor? Se pueden presentar antes de plantear su tema. Adelante, por favor. Soy Federico Joanis Velasco, un general del Ejército de Aire retirado y miembro de la Asociación Atlántica Española. En primer lugar, creo que es de justicia agradecer al Real Instituto Elcano y a su presidente y a todos los miembros del Instituto por darnos esta oportunidad de reunirnos de nuevo en este magnífico escenario y escuchar a personas tan preparadas y que han hecho presentaciones tan interesantes. Especialmente quiero resaltar la del embajador. Pero durante las conversaciones, durante las presentaciones, ha habido una que creo que es muy importante, una reflexión que ha hecho el profesor Simón. Ha hablado de la vertiente política, la vertiente militar de la OTAN. Para los legos o para las personas que no están muy relacionadas, la OTAN es una cosa militar, es una alianza militar. Y todos sabemos, los que estamos aquí, de que es mucho más que una cosa militar y que la vertiente política es muy importante. Y no solo es muy importante, sino que actualmente yo creo que se sacrifican cosas por esa vertiente política de la alianza. Pero la parte militar, que sigue siendo muy importante y que sigue siendo una característica única de esta alianza, no se puede descuidar. Y no solo no se puede descuidar, sino que hay que compaginar con la vertiente política. Lo que no se pueden tomar son decisiones que afecten a la eficacia de la parte militar de la alianza. No es el momento para explicar detalles, pero creo que quizás el profesor Simón podía elaborar sobre esta dicotomía, parte militar, vertiente política de la alianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de cederle la palabra a Luis, vamos a tomar otra palabra que había pedido allí. Si puedes levantar la mano. Muchas gracias. E identificarte también.
Sí, Juan Tobar, de la Universidad de Burgos. Yo quería preguntar en relación a una de las cuestiones que se ha comentado. Yo también, vamos, tengo claro que la cumbre se organizará correctamente, ¿no? Que habrá o se elaborarán conceptos estratégicos que quedarán muy bien sobre el papel, pero también hay elementos, ¿no?, que quizá habría que tener en cuenta, ¿no?, en este caso, y es una serie de problemas estructurales. Se ha hablado antes del caso de Alemania, pero probablemente, ¿no?, el caso español es bastante similar, ¿no?, en cuanto a cultura estratégica, en cuanto a la relevancia, ¿no?, que se le ha otorgado a las cuestiones de defensa. Entonces, ¿va a cambiar realmente la organización de esta cumbre, ¿no?, los problemas estructurales que a este respecto tenemos en el marco de la política exterior española, ¿no?, sobre el tema de las prioridades que otorgamos a las cuestiones de defensa, ¿no?, que no siempre les otorgamos, ¿no?, al menos por parte de nuestras élites políticas, el lugar que merecen? Uno mira los documentos estratégicos que tenemos en España, ¿no?, y la OTAN realmente se pierde entre un mare magnum, ¿no?, de organizaciones y demás. Entonces, no tengo tan claro que ahí se haya hecho los deberes a este respecto en cuanto a otorgar a todas estas cuestiones de seguridad y de defensa el lugar que les corresponde, ¿no? Prueba de ello es que en España, a diferencia de otros países, acción exterior y seguridad nacional van por separado, ¿no?, que es una cosa también bastante llamativa. Entonces, sobre este aspecto, ¿qué me podría decir en relación a este punto? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Te cedo a ti en primer lugar sobre la reflexión sobre la dicotomía y luego Federico contestará a Juan Tobar. Adelante, Luis. Vale, muy bien. Muchas gracias, general. Efectivamente, las dos son muy importantes, ¿no?, y cómo se combinan. Yo lo militar lo veo como un instrumento al servicio de la política, que es lo que es, ¿no? Y entonces la OTAN es un instrumento militar colectivo, pero al servicio de una visión y de una comunidad política, de una comunidad de valores, que es en última instancia lo que es, como usted sabe muy bien, ¿no? Yo me he centrado más bien en el ámbito político porque se me ha pedido que hable de China, que es un tema que en círculos OTAN por lo menos se está empezando a abordar desde un punto de vista político más amplio, ¿no? No tanto militar, si bien es cierto que está el componente también tecnológico que está entrando, ¿no? Pero obviamente la agenda que tiene la OTAN en el ámbito militar es como usted bien sabe, densísima, ¿no?, en el campo de la disuasión y de la defensa, a los que han hecho alusión tanto la embajadora como Claudia como Federico, pero también en el ámbito de la modernización de las Fuerzas Armadas, que para nuestro país ha representado algo muy importante, ¿no?, desde que entramos en la OTAN, pero también en el ámbito de refuerzo de las capacidades. Por ejemplo, si hablamos del sur, ¿no?, un tema que ha tocado Federico, si hablamos del sur, hay un punto muy importante tanto para la OTAN como para España, es el refuerzo de las capacidades militares de distintos socios, ¿no?, incluido, por ejemplo, en este caso, Mauritania. O sea que, por resumir un tema que tiene muchísimas aristas y que es obviamente muy amplio como para abordar ahora en un par de minutos, efectivamente el componente militar es central y la importancia de mantener la ventaja tecnológico-militar y de organización militar, estructura de mando y de reforzar eso, entiendo que va a tener una parte muy importante en el concepto estratégico de Madrid. Simplemente que no me ha tocado a mí hoy entrar en eso. Muchas gracias, general, por plantear este tema, porque efectivamente a veces prestamos quizás demasiada atención a la narrativa política y nos olvidamos de que esto es ante todo una alianza militar. Federico, para una defensa ardorosa de la posición española. Gracias, ¿no? Y muy interesante la pregunta y puedo entender lo que hay detrás de ella, por supuesto, cómo no. Me parece que es un ejercicio de reflexión necesario. Yo, de todas formas, yo puedo hablar por lo que está ocurriendo en estos momentos. Por supuesto, podría hablar también de lo que ha pasado, porque llevo 36 años en esto, ¿no? Pero me quiero referir a cómo vemos las cosas en este momento. Yo creo que tanto la recientemente aprobada Estrategia de Acción Exterior, que aprobó el Consejo de Ministros a finales de abril de este año, como la Estrategia de Seguridad Nacional, que se aprobará próximamente, son prueba de todo lo contrario, si me permite que lo diga de esta manera un poco tajante, ¿no? Es decir, en el proceso de elaboración del primero de los dos documentos al que me he referido, los contactos con todos los actores de
del ecosistema de la acción exterior fueron muy estrechos y, por supuesto, ahí también desempeñó un papel muy importante el Ministerio de Defensa, ¿no? Y al revés, en el proceso todavía inacabado, pero que se terminará pronto, de elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores está muy involucrado. Usted me puede decir que eso no es garantía de nada, ¿no? Pero creo que es el buen camino, ¿no? Es el buen camino y yo quiero pensar que sí es garantía de algo, ¿no? Yo diría además que en la imagen y reputación de España en el exterior desempeña, y nosotros los que estamos en este negocio, por así decirlo, somos muy conscientes de ello, el gran valor que se le otorga por parte de la sociedad española al compromiso de España con las operaciones de mantenimiento de la paz. Creo que tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en el ámbito de la Unión Europea y también en el ámbito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la presencia efectiva que tenemos ahí, y eso también cuenta a la hora de, digamos, de cuantificar en qué contribuye cada cual a la paz y seguridad internacionales, creo que toda esa presencia debe de ser tenida muy en cuenta. Y son hechos, no son teorías. O sea, estamos sobre el terreno, somos capaces de mantener paz, de contribuir al mantenimiento de la paz, mejor dicho. Somos capaces de entrenar fuerzas armadas y también fuerzas de seguridad de países que nos lo piden. Estamos en multitud de sitios, estaremos pronto en Libia también, en una operación, en una misión de observación del alto al fuego. Es decir, tenemos un grado de compromiso elevado. Yo creo que también quizás su análisis parte de la base de que podríamos estar más todavía, ¿no? Y de que también algunos sectores de la sociedad, cuyas opiniones tenemos que respetar, hay una visión de la seguridad y defensa que se fundamenta en algunas teorías ya superadas, yo creo, de lo que es la Organización del Atlántico Norte, de lo que es la dimensión de defensa de Europa, o sea, la Europa de la defensa, pero también se puede llegar a cuestionar también los planteamientos de Naciones Unidas, donde España, por poner un ejemplo, ha sido particularmente activa en la consideración de los derechos de las mujeres con su apoyo a la famosa resolución de Mujeres, Paz y Seguridad. Es decir, no se puede decir que estemos de brazos cruzados en este ámbito. Se puede hacer más, se lo concedo, pero estamos, creo, en el buen camino. Muchas gracias. Y como saben quienes nos siguen, hay un especial en la web Elcano sobre Mujeres, Paz y Seguridad que coordina María Solanas. Claudia, I've got a question for you from Ana María Blázquez, who works for the Spanish news agency, EFE. And she would like to know your opinion as to whether there isn't, although we always like to say that the EU-NATO relationship is friendly, is largely risk-free and so on, isn't there the danger, she wants to know, that we might actually collide in the next couple of years because we have such different visions? When it comes, for example, she suggests, to responding to what happened in Afghanistan. Would you like to take that? Honestly, I don't really see the risk. Mm-hmm. What I do see in the moment is that most states in EU and NATO are really committed in improving the cooperation because they see the added value that each organization can actually bring in. NATO is the worldwide biggest standing military alliance. I mean, that's a statement. And if you look what NATO can offer to its allies in terms of deterrence, in terms of protection from conventional up to nuclear, this is not something anybody can equal. The European Union has an enormous power when it comes, for example, to question like resilience, question like industrial regulation, stabilization, and then bringing the various number of tools together. Military tools, crisis management, civilian tools, economic tools, trade. So we actually have two organizations that are complementary, and if they succeed in cooperating, that would actually be great. And if you look at the membership, you have, I think,
Luis, correct me, 21 countries, I think, or Baiba, who are members in both alliances. So one would also say, I mean, if you're a member of EU and NATO, I mean, you should be able to agree. We obviously all know that the elephant in the room is the political cooperation. So we have some countries in NATO who don't have the perfect political relation, like Greece and Turkey, and that doesn't often help in cooperating between EU and NATO. So I think to bring it on a very kind of simple point is, as long as we have political problems among certain countries, we can improve our technical cooperation. Working groups can work together, working level can coordinate, and we have to do that. And we have the chance with the strategic compass in the EU and the strategic compass in NATO to really coordinate that. And the 21 countries who are members in both, that's their homework, to make sure that we coordinate each other. And in the end, it always boils down to what member states want to do it. The organizations, EU and NATO, are as strong as the member states, the allies, make it. So it's up to you. I'm joking. It's up to the countries actually to make it happen. But I don't see a competition because I think in the basis, EU doesn't want to do deterrence and collective defense. No. And NATO doesn't want to do what the EU is doing. So really it's about, we have the luxury of having two organizations, make them cooperate and put your political fights to the side. We have time for two very short questions. There's a lady at the back. Oh, Ramón de Miguel. you're right. So please be very brief in your answers, and the panel will try to be very brief. Sorry, the other way around. Brief in your questions, and we will be brief in our answers. Thank you. Can you identify yourself, please? Fatma Mghani, soy la embajadora de Túnez. I had a question about a status that probably was not mentioned today, but I didn't hear it anyway. What would be the major non-member alliance or allied, as we are, for example, in Tunisia? Is there a reflection on a change within the strategic concept of being a major allied non-member of NATO? That was my question. Who would like to take that? Yes, Ramón, would you like to add yours? Ramón de Miguel. Adelante, cuando. Tienes el micrófono, perdona, para. Sí. Después de el fracaso o los fracasos de la misión en Afganistán, ¿tiene la cumbre de la OTAN intención de replantear una metodología nueva para las intervenciones fuera del ámbito puramente transatlántico? Porque la que se ha hecho fuera del ámbito transatlántico ha sido, en algunos casos, desastrosa. Y la segunda pregunta, puesto que tenemos un socio en la OTAN que no está siendo totalmente leal a la Alianza, tanto en sus tratos con Rusia o en sus compras de armamento, ¿tiene la cumbre de la OTAN la intención de poner las cosas en claras con respecto a Turquía? Gracias. Muchas gracias. Tomamos, si les parece, la primera pregunta de la embajadora de Túnez. Y muchas gracias, embajadora, por su presencia. No sé si would you like to? Yes, please, Ambassador. I think in all the partnerships, again, when we look at the agenda, when we look at the threats and the challenges, whatever we are faced with as the alliance, but also as democratic societies, it's important to identify actions that we take to counter them. So that's why NATO as a political military alliance has its sets of actions. Other organizations will have others. So OECD, you saw, took the decisions with regard to the taxation, the global sort of level, more or less level playing field in that regard. So it depends. It's different arrangement for different sets of challenges. As far as the NATO is concerned, it's important when we look at the challenges that we are faced now, be it kinetic, the hard security challenges, Russia's aggressive behavior, and so on and so forth, but also the other challenges that are so-called hybrid, non-kinetic. It's important to have partners. It's important to have partners in an organized way, but also important to have partners who are not necessarily formally
NATO partners, who understands these challenges and who can enhance our responses with their knowledge, with their wisdom, but also taking action domestically. Those are democratic countries, you know, we are all different, we have different arrangements, but in the same time, the security cannot be divided. So it's important what Tunisia does domestically in terms of raising its resilience of society, in sharing its knowledge, in working whatever way it finds proper to work with NATO. So again, we are not setting one-size-fits-all type of recipes for our partnerships, and it depends, as our minister said, it depends on the local sensitivities, it depends on the two-way partnerships. So very clear. The second question, I would like to strongly disagree about calling allies names. We are a family of 30. We are all different, and we are, I mean, like in the family, we all know we have people with different views and we have countries with different setups. There is no one perfect democracy. There is no one perfect sort of way to arranging things. With all allies, they talk amongst themselves. We remember in the NAC rooms, there is a very clear sign that says, animus in consulento liber. We discuss open, engaging issues. 30 allies have, as you rightly said, the different perception of threats. They might have, but they come together and they share those perceptions and they actually find consensus and are able to define a common threat assessment. And on that basis, on this exchange of information, intelligence, threats, so on and so forth, to find those actions that are necessary to counter the threats. So, you know, and it is on the basis why the alliance was established. So it's not pro or against one ally. We have to accept the differences, but we also have to find the way ahead. And Turkey and Greece are finding those ways ahead. And the advantage, of course, for NATO is that this is a place where the militaries work together on an everyday basis. And the challenges that we have, again, as political military alliance, we need to address them. It's just simple as that. It's necessities that places us in the best position for, as a transatlantic, as the strongest transatlantic political military alliance, to address those threats. Federico, para cerrar ya, muy brevemente, por favor, si quieres añadir algo. No, yo creo que la Secretaría General Adjunta lo ha explicado bien en relación con esta última pregunta. Es decir, tenemos que tener presente que nuestra alianza integra diferentes sensibilidades, distintas prioridades. Hoy por hoy son todo democracias, es decir, y habrá elecciones en todos los Estados miembros de la OTAN más temprano o más tarde. Es decir, y tenemos que ser respetuosos también con esa definición de prioridades o la concepción o la percepción de las amenazas desde el punto de vista de cada cual, ¿no? Y no voy a dar nombres, lógicamente, como bien ha dicho la Secretaría General Adjunta. Y en el tema de Afganistán, es obvio, y comparto el análisis del embajador, ¿no? de que obviamente tenemos un sentimiento de que algo ha salido muy mal, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es extraer las conclusiones correctas. A mí me parece que algunas cosas salieron bien en materia de lucha contra el terrorismo. Voy a ser un poco diplomático en mi lenguaje. Se ha conseguido un cierto grado de transformación social en la sociedad afgana. Otra cosa es que la institucionalidad nos haya fallado. La modernización institucional, la consolidación institucional, la apropiación por parte de los afganos de su propio destino ha fallado. Y tenemos un grupo armado con el que lamentablemente pues no podemos trabajar, no podemos reconocerlo, ¿no? Por así decirlo. Ahora, yo diría que no todo ha salido mal y de ahí que sea muy urgente poner en marcha, y me consta que la Organización del Atlántico Norte lo tiene en mente, si no lo ha empezado a hacer ya, que creo que ya ha empezado a hacerlo, ese proceso de lecciones aprendidas. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su presencia, a nuestros panelistas por acompañarnos hoy, esta mañana. Como dije al principio, es una gran alegría que podamos volver a vernos las caras en este foro y en otros, así que por favor manténganse atentos, seguiremos organizando muchas actividades a partir de ahora
y únanse, les pido a mí, en un aplauso a nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Thank you, Ambassador. Thank you.